Nuremberg, 14 de abril de 1561. Algo muy extraño sucedió en Nuremberg el 14 de abril de 1561. Al amanecer, los residentes de esta ciudad alemana contemplaron atónitos y asustados una especie de batalla aérea. Bajo los incipientes rayos del sol, se estaba desatando una danza errática de orbes, cruces, cilindros y la aparición de un gran y misterioso objeto negro con forma de flecha. El artista local Hans Glaser incluso reprodujo lo que parece un aterrizaje forzoso en algún lugar situado más allá de los límites de la ciudad. Fue tal el impacto del fenómeno que dejó grabada la escena en madera junto a una descripción detallada de lo que se presenció. En la mañana del 14 de abril de 1561, al amanecer, entre las 4 y las 5 de la mañana, se produjo una terrible aparición en el sol que luego fue vista en Nuremberg, en la ciudad, ante las puertas y en el campo, por muchos hombres y mujeres. Al principio aparecieron en medio del sol dos arcos de medio punto de color rojo sangre, como la luna en su último cuarto. Y en el sol, arriba y abajo y a ambos lados, el color era sangre. Había una bola redonda de color ferroso en parte opaca y en parte negra. Asimismo, a ambos lados y en forma de toro, alrededor del sol, había bolas de color rojo sangre y otras bolas en gran número, unas 3 en fila y 4 en cuadrado, también algunas solas. Entre esos globos se veían algunas cruces de color rojo sangre, entre las cuales había franjas de color rojo, volviéndose más gruesas hacia atrás y maleables por delante como varillas de carrizo que estaban entremezcladas entre ellas dos grandes varillas, una a la derecha, la otra a la izquierda, y dentro de las varillas, pequeñas y grandes, había 3, también 4 y más globos. Todos comenzaron a pelear entre sí, de modo que los globos, que estaban primero en el sol, volaron hacia los que estaban a ambos lados. Luego los globos que estaban fuera del sol, en las barras pequeñas y grandes, volaron hacia el sol. Además, los globos volaron entre sí y lucharon vehementemente entre sí durante más de 1 hora. Y cuando el conflicto dentro y fuera del sol fue más intenso, se fatigaron a tal punto que todos, como se dijo anteriormente, cayeron del sol sobre la tierra como si todos ardieran, y luego se consumieron. Sobre la tierra, con un inmenso humo. Después de todo esto, se avistó algo como una lanza negra, muy larga y gruesa. El eje apuntaba hacia el este, la punta hacia el oeste. Cualquiera que sea el significado de tales señales, solo Dios lo sabe. Aunque hemos visto, poco después de otro, muchos tipos de señales en el cielo que nos envía Dios Todopoderoso para llevarnos al arrepentimiento. Lamentablemente todavía somos tan ingratos que despreciamos señales y milagros tan elevados de Dios, o hablamos de ellos con burla y los tiramos al viento para que Dios nos envíe castigo espantoso por nuestra ingratitud. Después de todo, los temerosos de Dios no descartarán en modo alguno estos signos, sino que los tomarán en serio como una advertencia de su Padre misericordioso que está en el cielo. Enmendarán sus vidas y rogarán fielmente a Dios que pueda apartar su ira, incluida la del bien, merecido castigo, sobre nosotros, para que temporalmente aquí y perpetuamente allá vivamos como sus hijos. Para ello, que Dios nos conceda su ayuda. Amén. Interpretado como un designio de Dios en la época, el fenómeno tiene hoy una connotación distinta. Según los datos de la ARO, Oficina de Resolución de Anomalías en todos los dominios, por sus siglas en inglés, el 47% de los avistamientos presenta hoy una forma esférica. ¿Podríamos estar frente a un antecedente medieval de los WAP?
Así lo concibió a finales de los 50 el psicólogo suizo Carl Gustav Jung, cuando incluyó el incidente en su obra Un mito moderno, de cosas que se ven en el cielo. La similitud con los ovnis cilíndricos de George Adamski en los años 50 son también sobrecogedoras. Los ovnis cilíndricos no han dejado de observarse junto a las modernas esferas que han sido documentadas por la oficina del Pentágono. I can't even see it right now in person. I'm somehow. Oh, there it is. There it is. Okay, it's floating towards a cloud. There it is. Yeah. Si el primer globo aerostático fue inventado en 1782 por los hermanos Montgolfier, ¿qué eran esas misteriosas esferas? Pese a todo, los científicos actuales han intentado explicar el incidente centrándose en los dos cuernos que dibujó Glaser. A su juicio, se trata de un simple parahelio, un fenómeno asociado a la reflexión de la luz solar en las partículas de hielo de las nubes. Sin embargo, la duración de estos halos es corta, y no de 1 hora, y suelen manifestarse alrededor de los 22 grados a la izquierda y o derecha del astro solar, y no en la posición que dibujó Glaser. Definitivamente, algo no cuadra. Es verdad que en esos años se caracterizaron por inviernos mucho más fríos y persistentes, incluso primaveras mucho más frescas, lo que al fin y al cabo derivó en malas cosechas que llevaron consigo hambrunas, peste y otras epidemias intermitentes. Con el miedo, la incertidumbre y la gran mortalidad, cualquier fenómeno meteorológico y los desastres naturales adquirieron un significado religioso y político como signos de castigo divino o de la proximidad del mismísimo Apocalipsis. Sucedió también en España, cuando el 25 de diciembre de 1704 una bola de fuego atravesó el cielo desde Marsella a Barcelona, causando pánico en la población, que a la sazón se encontraba en plena guerra de sucesión por el trono entre los Borbones y los Austrias. Ambos bandos utilizaron el fenómeno a su favor con objetivos propagandísticos. Para los partidarios del archiduque Carlos de Austria, se trataba de una señal de que Dios los apoyaba, mientras que los defensores de Felipe V lo que incidieron como una advertencia a los catalanes por la usurpación de la Casa de Austria. Mucho antes, en 1338, el autor francés Jacques Legrand ilustró el libro de las buenas costumbres con una gran esfera flotando en el cielo. Lo que para muchos expertos en arte es solo una representación de Dios, muy rara, todo hay que decirlo, para algunos es una representación astronómica y para otros una nave de otro mundo. Una reciente hipótesis para explicar el fenómeno de Nuremberg plantea que Glaser tuvo acceso al libro de Bannocchio Biringuccio, titulado De la pirotecnia, que curiosamente fue publicado un año antes, en 1560, y tiene varios capítulos dedicados a la preparación y uso de cohetes en la guerra y en las fiestas. ¿Podría haber llegado el libro a manos de un ciudadano de Nuremberg que probó con éxito los fuegos artificiales? Parece poco probable. Para estar quemando 1 hora artefactos pirotécnicos se requiere mucha pólvora e instrumental, que no estaba en Baviera en esa época. Unos años más tarde, en 1566, otro evento similar tuvo lugar en Basilea, en Suiza, pero esta vez se trataba de orbes negros en una especie de escaramuza sobre el cielo de la ciudad. Más significativo es el suceso protagonizado en Hamburgo en 1697, donde la multitud observó 2 enormes ruedas brillantes en el cielo y, por desgracia, entonces no había cámaras para tomar fotos o vídeos y solamente tenemos referencias de periódicos y dibujos que son las únicas evidencias del caso que hoy hemos analizado y cuyo original se conserva actualmente en la Biblioteca Central de Zúrich, en Suiza. Si te ha gustado el vídeo, haz like y no olvides
suscribirte al canal.